¿Cómo les va? Bueno, hemos llegado a la última clase. Hoy intentaremos redondear la unidad 5 y ya la clase que viene entonces tenemos el parcial. Vamos a dejar unas bibliografías con lo que culminamos la unidad 5. Y bueno, esperemos que les sirva esta clase y que puedan comprender bien la bibliografía. Vaya a enfrentarse a la última evaluación, que va a ser en la misma modalidad que tuvimos la anterior, ¿no? Bueno, retomando la clase anterior, hablábamos de esta idea de Cárcova, que decía que el derecho es una práctica social, y básicamente una práctica social discursiva. Entonces, en esta definición del derecho como práctica social, vemos que entonces el lenguaje tiene una relevancia fundamental. Si decimos que el derecho es un discurso, es porque en definitiva es este lenguaje, ¿no?, en funcionamiento. Y cuando decimos que algo es discurso, que nos marca que es el lenguaje, pero el lenguaje con alguna intencionalidad, alguna intencionalidad más allá que la idea misma o que el objetivo mismo de comunicar, ¿no? De comunicarse. Uno dice, bueno, ¿el lenguaje para qué sirve? Sirve para comunicarse. Pero bueno, el lenguaje también sirve para otras cosas. Hacemos cosas con palabras, ¿no? Y si usamos ese lenguaje para algo, para buscar un efecto en el otro, bueno, acá ya estamos en presencia de esto que llamamos discurso, que en definitiva es un conjunto de enunciados, ¿no?, que se emiten ya sea de manera verbal, oral o escrita, para lograr una intencionalidad, para lograr un efecto en el otro. Entonces el problema del lenguaje es fundamental en el derecho, porque el derecho es básicamente el lenguaje y en definitiva el derecho es un lenguaje técnico. Es un lenguaje técnico porque es un lenguaje diferente al lenguaje cotidiano. Ahora, si bien es un lenguaje diferente al cotidiano porque se han racionalizado y consensuado de manera discutida en las universidades los conceptos fundamentales, ¿no?, donde hay posiciones a veces diferentes, encontradas, pero justamente el trabajo de las universidades es de alguna manera conceptualizar, ¿no?, discutir, construir teorías, que también es un conjunto de enunciados. Entonces ahí se va constituyendo un lenguaje diferente a ese lenguaje cotidiano, con un nivel mayor de racionalización, pero que en definitiva se basa en ese lenguaje cotidiano, decíamos, porque el lenguaje jurídico, a diferencia del cotidiano, no nace de la nada. Digamos, uno aprende el lenguaje jurídico porque previamente aprendió el lenguaje cotidiano. Entonces, y vamos a ver que hay palabras que tienen la misma significación y en cambio hay otras palabras que cuando se utilizan en el lenguaje jurídico van tomando otra significación o significaciones más precisas. Es decir, que en el lenguaje cotidiano, popular, si quiere el de todos los días, el de las personas de la calle, sirven para diferentes situaciones, por ahí en el derecho son acotadas a otras situaciones, ¿no? Entonces, esta es la primera diferencia que tenemos que notar, ¿no? Que la idea de un lenguaje técnico, de un lenguaje científico, es esta idea de un lenguaje que emerge o que se construye en el marco de una disciplina científica, en este caso el derecho, pero bueno, pasa también en el resto de las ciencias sociales y en el resto de las ciencias en general, que van construyendo su propio lenguaje con sus propios términos y sus propias significaciones, con sus propios significantes y sus propios significados, pero que para aprenderlos debimos previamente contar entonces con el lenguaje cotidiano. Entonces así tenemos que diferenciar las ideas de lengua y habla. Mientras la lengua es el código, ¿no?, como si fuera el diccionario, ¿no?, para entender que ese conjunto de términos y significaciones que les podemos dar, el habla tiene que ver con el lenguaje. O sea, el lenguaje no es un código,
Esto tengámoslo en cuenta. A veces lo utilizamos como sinónimo, pero el lenguaje no es el código. El lenguaje es la actividad, que en principio es una actividad de comunicación, ¿no? Que a partir de la cual nosotros emitimos enunciados para comunicarnos con el otro. Ahora, no solo nos comunicamos, como decíamos hoy, hacemos diferentes cosas con palabras. Nos relacionamos con el otro, buscamos provocar algún efecto en el otro, cumplimos expectativas también de ese otro. Y el lenguaje, o esta capacidad que tenemos de simbolizar, decíamos, ¿no? De poder hablar, de poder tener lenguaje, hace que, ya esto lo habíamos hablado anteriormente, cuando veíamos Kant, nos diferencia entonces de los animales que no tienen esa capacidad de simbolizar ni de hablar como tienen los seres humanos. Entonces decíamos, el derecho es básicamente lenguaje, y así ese lenguaje lo advertimos ya desde la ley misma, ¿no? Donde la ley se convierte en un texto escrito, como decía Dauría cuando lo vimos en la unidad 3, que hablaba de el derecho son intereses y valores, de derecho escrito, ¿no? Intereses y valores objetivados, ¿no? Entonces ese texto está ahí, decimos la Constitución, la ley, y ese texto se va a poner en juego. ¿Cómo? Bueno, a través de la interpretación y aplicación. Para aplicar primero tenemos que interpretar. ¿Y qué decíamos que era interpretar? Interpretar es dar sentido a la ley. Y así aparecen diferentes métodos de interpretación. Hablamos del método exegético, que lo que busca es la intención que tuvo el legislador al momento de dictar la ley. Y por ende, entonces es como que lo que se busca es ver qué quiso decir el legislador cuando escribió determinada cosa. Ahora, las leyes van transitando, o esos textos van transitando periodos históricos diferentes, donde a veces los sentidos, las sociedades cambian mucho. Y no siempre el sentido inicial de las leyes puede ser mantenido durante toda su vigencia, con lo cual también para interpretar la ley tenemos que tomar consideraciones de tipo históricas, y así aparece lo que se llama el método histórico, es ver cómo van evolucionando las sociedades, los sentidos, ¿no? Por ejemplo, en esto es interesante el ejemplo del delito de duelo, ¿no? El duelo era una costumbre por la cual, en función del honor, dos personas se desafiaban a través de la utilización de armas, y donde uno, demostrando alguna destreza, podría vencer al otro, hasta incluso matarlo. Esto lo vemos en las películas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a través del uso de un arma de fuego, del uso de alguna arma como puede ser una espada también. Y esto era en defensa del honor. Bueno, en el viejo Código Penal, el duelo tenía una reducción de la pena. Esto ya no ocurre, ¿no? Pero el duelo no era considerado homicidio, y también estaba el delito de homicidio. Sin embargo, con el tiempo, el duelo va a ir siendo considerado también por la sociedad como un homicidio. Y ya para la década del 80, donde todavía existía el delito de duelo, a nadie se le ocurriría pensar, a pesar que estaba el delito de duelo, que en un duelo habría que aplicar la figura de duelo, sino que eso era directamente un homicidio. Eso es matar a otro. Bueno, ¿y qué es lo que cambió? ¿Cambió el texto? No, el texto no cambió. Lo que cambió fue las concepciones vigentes en la sociedad en relación a esa acción. Entonces cambió también la interpretación. Ahí entonces empieza a haber una interpretación histórica que va definiendo y va ampliando este concepto, este término que llamamos homicidio, comprendiendo también lo que antes era un duelo. Aún, fíjense, el peso que tiene esto, sin derogar la norma que calificaba y que establecía una pena menor para el delito de duelo. Por otro lado,
se dice que las leyes también tienen finalidades, se dictan para algo. A veces en la propia ley se establece que esta ley tiene como finalidad tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, esto es lo que llamamos la interpretación finalista, que a veces, como les digo, la ley lo dice directamente cuáles son sus objetivos, sus propósitos. Otras veces, bueno, es el propio intérprete de la ley que va a buscar esas finalidades y va también a darle un sentido a la ley en función de esas finalidades. Y se habla también de un método sistemático. ¿Qué quiere decir esto? De que las leyes no se deben interpretar aisladamente, solas, sino que forman parte de un sistema. Una ley debe interpretarse en función de la otra también, porque no podemos tener interpretaciones de la ley que sean contradictorias con otras leyes. Bueno, hay que ajustar, hay que comprender el derecho en su totalidad. Por eso se dice que en realidad esto no es un método de interpretación, sino que es parte de la lógica del derecho actual, que debe ser comprendido como un sistema y no con leyes de aplicación aislada, ¿no? Entonces, en la interpretación, o con la interpretación y con la aplicación, ese texto se convierte en discurso, o se afirma como discurso, porque la ley también es un discurso, pero es un discurso, digamos, que no se pone en juego hasta que no se interpreta, ¿no? Hasta que no se interpreta. Y decimos que se afirma como discurso porque tiene una intencionalidad. Indudablemente, el discurso legal lo que busca es que las personas se comporten de una manera, y eso se juega fuertemente, y por eso decimos se afirma como discurso en la interpretación y aplicación de la ley, que es donde, como dijimos, donde se pone en juego. El otro día hablábamos de la interpretación como función del Poder Judicial, pero en realidad no es... los jueces no son los únicos que interpretan. Sí tienen esa autoridad de dar el sentido, ¿no? Tienen su interpretación tiene un sentido de autoridad. Es la interpretación de la ley. Como dice el realismo, el derecho de alguna manera es lo que los jueces dicen que es. Pero también interpretan las leyes otros operadores jurídicos, como son por ejemplo, los teóricos del derecho, que lo que buscan es justamente que lo que escriben en sus libros, que de alguna manera son interpretaciones sobre el derecho vigente, también se impongan, ¿no? A través del Poder Judicial. Los abogados, que en sus demandas también están buscando, digamos, interpretan la ley a partir de los intereses que representan, y buscan también que el Poder Judicial digamos, dicte las sentencias en un sentido determinado. También interpretan los legisladores cuando fundamentan el dictado de nuevas leyes y con nuevos proyectos legislativos. Entonces vemos que distintos operadores jurídicos intervienen, pero son los jueces, dijimos, a través de esto que llamamos la división de poderes, que es propia del gobierno republicano y del Estado de Derecho, ¿no? Los encargados entonces de dar el sentido, los que tienen autoridad para dar el sentido a la ley. Pero también interpreta el resto de la sociedad. Todos de alguna manera reproducimos, ¿no? El derecho, los discursos jurídicos. Aunque obviamente con los quienes no son operadores jurídicos lo hacen a través de un lenguaje que no es el lenguaje técnico, lo hacen a través del lenguaje cotidiano o con combinaciones con el lenguaje técnico, sin ese peso de autoridad que tienen los jueces, y aún a veces sin haber leído las leyes, ¿no? Porque hablamos del derecho sin leerlo, porque de alguna manera todos sabemos que está prohibido matar, no nos hace falta leer el Código Penal. Y bueno, y reproducimos esa idea y decimos que en nuestro país está prohibido matar, está prohibido robar, y verdaderamente no sabemos verdaderamente si es así, pero lo reproducimos
de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el derecho se presume conocido, ¿no? Esto lo dice directamente el Código Civil. El derecho funciona sobre esa idea que el derecho se presume conocido. Y todos hablamos sobre el derecho, ¿no? El derecho está ahí, está en la ley, en principio como texto, pero opera, funciona, circula como discurso, entonces, en los operadores jurídicos y en el resto de la sociedad. Y los jueces, como principales intérpretes del derecho en función de su autoridad, tendrán mayor o menor peso de acuerdo al sistema jurídico de que se trate. En los sistemas continentales, que son sistemas donde el derecho se piensa como cerrado y que se basa en los códigos, ¿no? En esas grandes leyes plagadas de artículos que constituyen o que buscan ser un todo en sí mismo, donde todas las situaciones estén previstas. Así tenemos el Código Civil, el Código Penal, ¿no? Bueno, hoy no funciona más el Código de Comercio porque hoy es un Código Civil y Comercial. Entonces, el juez aparece como un actor, en principio con menos peso, porque aparece o se presenta como un intérprete y el encargado de aplicar la legislación vigente. No está esta idea de que el derecho se construye a través del juez, sino que el derecho ya está construido en una ley escrita. Aunque como dijimos, o como bien lo ha marcado el realismo, el juez tiene un rol muy importante, porque no podemos diferenciar tan fácilmente las tareas de interpretación, aplicación e incluso creación, porque en toda interpretación hay algo de creación. En toda interpretación no todo está resuelto en los textos. Dar un sentido de alguna manera, interpretar la ley de alguna manera implica un acto de creación del derecho también, aunque no se lo presente de esa manera, sobre todo básicamente cuando vemos que hay interpretaciones diferentes. Si hay interpretaciones diferentes y aparecen nuevas interpretaciones en los cambios históricos, evidentemente esa actuación que el juez tiene es también creadora. Esto es diferente como se presenta en los sistemas anglosajones, ¿no? Lo que llaman del common law, donde el derecho acá se presupone no cerrados sino abiertos, ¿no? Y al pensarse el derecho como abierto, el derecho se va construyendo justamente a partir de la acción de los jueces, y acá se lo presenta de esta manera, a diferencia de los sistemas continentales. No existe esta idea de códigos, de sistema o de estructuras normativas tan cerradas, ¿no? como los tenemos en los códigos civil, comercial, ¿no? En los países continentales. Nuestro país sigue un sistema continental. Entonces el derecho se piensa como un derecho de las costumbres, y el juez de alguna manera es quien recepta, ¿no? Las visiones de la comunidad. Así es pensado, ¿no? El derecho se construye a partir de la acción del juez. Entonces acá vemos las dos visiones, y por eso el precedente, ¿qué es el precedente? El antecedente judicial es lo que llama el leading case, ¿no? Ese caso que por primera vez resuelve una cuestión y que casi se constituye en una ley, porque pasa a ser de cumplimiento obligatorio, ¿no? por los otros jueces en los casos sucesivos. Y así vemos que la actividad del juez tiene un rol preponderante, creativa, en el sistema del common law, que es el sistema de los países anglosajones. Ahora, un sistema u otro no quiere decir que tengan una lógica diferente en relación a lo que antes explicamos
de cómo funcionaba el derecho moderno y cómo, por ejemplo, Kelsen explicaba esto de la pirámide jurídica o del funcionamiento del derecho como sistema. En vez de solo que lo que variará es que ese texto desde el cual estamos hablando, desde el cual estamos interpretando o poniendo en juego, en vez de ser una ley, que guarda los países anglosajones también tienen leyes, ¿no? No es que solo que tienen, lo que no tienen son códigos. En vez de ser la ley, ¿no? El código, el que se pone en juego, lo que se va a poner en juego tal vez sea un precedente también. O sea, además de las leyes, aparecen los precedentes que van justamente construyendo sentido, llenando huecos que la ley no resuelve y también generando entonces espacios de normatividad que se convierten en leyes en sí mismas, cumplen el mismo papel y son textos también, porque son sentencias que están ahí escritas como precedentes que van a ser utilizados en casos análogos posteriormente. Entonces, el derecho opera, dijimos, con un lenguaje técnico que es diferente entonces al lenguaje común, aunque se base en ese lenguaje común, ¿no? Porque el derecho será un lenguaje técnico, pero está escrito en castellano, ¿no? igual que el lenguaje común, porque primero existe el castellano, decíamos. Y a medida que el derecho en la historia se va racionalizando, hablábamos del derecho moderno como un derecho racionalizado, va ganando espacio la argumentación, porque si van perdiendo peso en la fundamentación del derecho, las costumbres, los dogmatismos, el pensamiento omitido, indudablemente, y al ganar espacio en la racionalidad, entonces el derecho requiere de fundamentación. Y requiere de fundamentación argumentativa, lógica. Es decir, para sostener que una acción es obligatoria, tenemos que argumentar eso, tenemos que dar razones. Esto es argumentar, dar razones, dar fundamento. Es decir, matar está prohibido porque el Código Penal dice tal cosa. Y lo dice en tal artículo y lo dice de esta manera. Ven cómo uno va construyendo razones para afirmar algo, para emitir un enunciado sobre la realidad. Y decimos que es argumentar, que es razonar, ¿no? Es dar razones, decimos la argumentación. Y esto nos va a llevar a distintas conclusiones a partir del uso entonces de fundamentos, a partir del uso de la lógica, ¿no? Porque indudablemente tiene que haber una conexión entre las premisas y esa conclusión. Las premisas son los argumentos y la conclusión debe ser una derivación razonada entonces de esos argumentos. ¿Y a qué está orientada entonces la argumentación? Y bueno, está orientada a determinar la conducta de un otro, ¿no? Determinar, la ley busca que los ciudadanos la cumplan o cumplan determinadas acciones. Lo mismo cuando uno hace una demanda, va a argumentar para que el juez falle de determinada manera, o el juez va a interpretar la ley y va a justificar por qué da esa interpretación con determinados argumentos, diciendo por el artículo tal y el artículo tal y la ley tal, llego a esta conclusión y resuelvo condenar a alguien a 20 años de prisión. Pero para tomar esa decisión interpretativa de la ley debió haber argumentado, debió haber dado razones, ¿no? Y así es lo que justifica entonces la aplicación del derecho. Esa aplicación tiene que contar con razones. El derecho no es de aplicación arbitraria. Uno puede no estar de acuerdo con esos argumentos, pero los argumentos tienen que estar. Entonces, en la actividad
de, de todos los operadores jurídicos, hoy la argumentación es en este derecho racionalizado es fundamental. ¿Y qué tipo de argumentos tenemos? Bueno, tenemos argumentos que son prelegislativos, es decir, los que se emiten, los que se construyen para justificar la aprobación de una ley, o los legislativos que tienen que ver entonces con la interpretación de la ley, ya sea la que hace el juez o la que hacen el resto de los operadores jurídicos o los teóricos del derecho, por ejemplo, a través de la ciencia jurídica, esto que llamamos la dogmática, que lo que busca es interpretar entonces el derecho vigente. Interpretar, entonces decíamos, era dar sentido, ¿no? Porque ya decíamos, el texto, el derecho ahí vive ahí en las leyes, pero está en el texto, ¿no? Y ese texto está ahí para ser interpretado, pero una cosa son las cosas, decíamos, siempre lo decimos, es la ley que está ahí escrita, y otra cosa es lo que decimos de las cosas. Y ese derecho se pone en juego, esa ley se pone en juego a través de lo que decimos de ella. Cuando hablamos de algo, le damos sentido a ese algo, lo interpretamos, de alguna manera también lo construimos. Esa ley, ese texto ahí escrito, no es nada hasta que no lo ponemos en juego. Bueno, por eso hay leyes que se cumplen y no se cumplen. Algunas tendrán más pesos que otras, pero por eso, ¿por qué? Porque se pone en juego. Entonces, puede tener aplicación porque alguien la interpreta y la pone en funcionamiento, ¿no? Y la aplica. ¿Se entiende? Entonces decíamos que en la argumentación, ¿no? Que es lo que justifica entonces poner en juego la ley, como decíamos, como hacía el juez cuando la aplicaba, pero lo hacen todos los operadores jurídicos, ¿no? Lo hace cualquier gobernante cuando toma una decisión de gobierno y dice, bueno, voy a hacer esto porque la ley me da facultades para esto. De alguna manera está también justificando eso, o porque quiero defender determinado objetivo que la ley me obliga a cumplir, y si soy un funcionario público debo hacer eso. Fíjense, nuevamente sigo argumentando, y al argumentar entonces también uso la lógica, porque en definitiva de lo que se trata es también de persuadir, ¿no? El derecho y la democracia, ¿no? La democracia, el derecho democrático, el Estado de Derecho actual, justamente, implica que el ejercicio del poder, el cumplimiento del derecho, tiene que limitar el uso de la violencia. Entonces lo que se busca es persuadir. ¿A quién? Bueno, como decíamos, poder ser al juez, persuadir a las personas a que cumplan determinadas acciones, y así se va construyendo en este conjunto de argumentaciones la verdad jurídica. Y si bien el texto que dejamos ahí se habla de una verdad como consensual, en realidad decimos consensual porque no es no violenta, porque se va construyendo a partir de la acción entonces de legisladores, jueces, de teóricos del derecho y de todos que hacemos circular entonces este discurso jurídico. Pero esto no quiere decir que, aunque digamos que sea consensual, que no sea derivada del ejercicio del poder, ¿no? El discurso jurídico es entonces un discurso de poder. En principio se presupone dirigido al bien común, pero sabemos que las sociedades son heterogéneas, que hay visiones diferentes y hay intereses diferentes e intereses contradictorios. Y el derecho, además del lenguaje, es un campo de tensión, es un campo de contradicciones. Entonces es un campo donde se enfrentan discursos jurídicos distintos que expresan intereses, expresan visiones, expresan ideologías diferentes. Ya hablamos de la interpretación y cómo la ideología interviene, ¿no? En el sentido que vamos a darle a la ley, y podemos entender por qué un juez interpreta
sin hablar de intereses o de corrupción, porque un juez puede interpretar una ley de una manera y otro juez puede interpretar de otra. Bueno, sus concepciones, sus visiones, sus valoraciones, su ideología interviene entonces en ese acto de interpretar, y de ahí también la complejidad de todo este proceso de creación, interpretación y aplicación del derecho. Y también decimos que todos ponemos en juego entonces al derecho, porque todos hacemos circular los discursos jurídicos, pero adquieren un rol fundamental, sobre todo en las sociedades actuales, los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque justamente son el canal, el medio a partir del cual los discursos en general y también los discursos jurídicos se producen y se reproducen. Y sobre todo estos medios han ganado cada vez más preponderancia a partir del avance de las tecnologías de la información, del desarrollo de los llamados medios de comunicación masiva como la radio y la televisión, pero luego de otras tecnologías, sobre todo en los últimos 30 años, que tienen que ver con Internet, ¿no? Con los celulares, las redes sociales, ¿no? Donde la información, los discursos circulan con una velocidad tal que perdemos, que ya ni siquiera los podemos controlar, los podemos de alguna manera pensar, no podemos reflexionar siquiera. Digamos, nos bombardean la televisión, las redes sociales con información, digamos, que muchas veces es repetida, ¿no? Y no llegamos ni siquiera, no tenemos la capacidad siquiera de procesarla. Por eso este peso que los medios de comunicación han ganado nos permiten afirmar que si hoy en realidad existen tres poderes, o en las sociedades actuales existe un cuarto poder, que son los medios de comunicación masiva, por no decir que son el primer poder por el peso que tienen también para orientar, ¿no?, las conductas de los demás, incluso orientar las conductas de los poderes públicos, ¿no?, de cualquiera de los poderes. Los medios de comunicación masiva entonces expanden los discursos y expanden también los discursos jurídicos, y en esa expansión van permitiendo que se impongan determinados discursos sobre otros, porque indudablemente hay discursos que permean, ¿no?, con mayor fuerza a través de los medios de comunicación, y así condicionan la actividad de cualquiera de los operadores jurídicos, de los gobernantes, de los teóricos del derecho y de los jueces también, ¿no? Y es muy difícil escapar, porque todos somos personas que vivimos en un mundo de vida cotidiana, y nuestro mundo de vida cotidiana está atravesado por los medios de comunicación. Comemos con la televisión, comemos con el teléfono en la mano, vivimos con el teléfono en la mano, vivimos conectados a redes sociales. Entonces estos medios de comunicación operan determinando o opera imponiendo, digamos, determinados discursos que favorecen determinados intereses, ¿no? Los medios no son inocuos, ¿no? Los medios son también representan intereses, representan visiones, ideologías, ¿no? La línea editorial de los diarios, de los canales de televisión, ningún canal de televisión, ninguna radio, ningún diario es inocuo. Tienen una línea editorial, tienen una visión ideológica, y de alguna manera, intencionalmente o no, representan intereses, representan visiones sobre la sociedad, y no está mal, es parte de la democracia moderna. Por ahí a veces lo interesante es que esto se exponga de manera más abierta, que se diga, nosotros defendemos tal ideología, sostenemos determinados valores, sino que esto sea escondido, oculto, o presentándose como el periodismo independiente.
no vamos a decir que no exista la imparcialidad, ¿no? De que uno no puede intentar salir de su propia visión, entender la visión del otro, empatizar, discutir, poner en juego distintos argumentos, pero la práctica de los medios de comunicación vemos que no funcionan habitualmente de manera imparcial, y no sé si pueden funcionar de esa manera, porque justamente el medio de comunicación subsiste o persiste a partir también de ser sostenido por determinados grupos de la sociedad que hacen, ¿no? o que usan ese medio justamente para difundir, ¿no? Sus posiciones. Bueno, pero eso será una discusión de la carrera de periodismo y no de aquí, pero sí tenemos que marcar aquí el peso que los medios de comunicación tienen. Fíjense, tal peso pueden tener que incluso llevan en lo que tiene que ver con el derecho y la influencia que tienen en el derecho a que los jueces actúen de determinada manera, tomen determinadas interpretaciones jurídicas, llevan hasta condenas sociales que son a veces hasta más duras que las condenas jurídicas, porque por ahí en la condena jurídica la pena es menor y ni siquiera, entonces uno tiene una exhibición de la prisión, una condena de ejecución condicional, pero sin embargo socialmente uno puede haber sido condenado aún sin haber sido culpable. Y esto es la gravedad que tiene, ¿no? Porque ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿No? Tan fácilmente condenamos muchas veces sobre cosas que se dicen en los medios de comunicación a las personas y de alguna manera ponemos en riesgo algunos principios fundamentales de el Estado de Derecho. Entonces, en esta ampliación de poder que tienen los medios de comunicación, vemos con preocupación distintas situaciones, como lo que llamamos las fake news, ¿no? Las noticias falsas que proliferan en los medios de comunicación y que por no tener la capacidad de procesarlas, no las tomamos como verdaderas. O si no las tomamos como verdaderas, no nos tomamos el tiempo, o no tenemos el tiempo, o no tenemos la capacidad ni la información para poder determinar si son falsas y las reproducimos por afinidades. Porque por ahí es una noticia que viene de un periodista que uno sigue, que uno escucha, que uno se identifica, o de un medio de comunicación, o de un diario, y uno lo repite o las reproduce por justamente contradicción con otras posiciones. Lo cierto es que son falsas, y en esa falsedad que todos reproducimos, esa noticia que todos reproducimos, construimos una verdad también, ¿no? Construimos una verdad. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo? Si es falso no es verdad, pero es una verdad. Porque al uno no tener capacidad de procesarla, de cuestionarla, de reflexionar sobre la misma, se convierte en una verdad si quieren mediática, pero verdad al fin porque se reproduce de esa manera en la sociedad. O lo que llamamos, también nos preocupa, lo que llamamos el lawfare, ¿no? Cuando existe de alguna manera una alianza entre sectores de poder propios del Poder Judicial y de los medios de comunicación, y de alguna manera se retroalimentan entre sí porque los medios de comunicación masiva reproducen determinados discursos que, por ejemplo, llevan a condenas sociales, ¿no? Y luego los jueces actúan en base a esos discursos que son motorizados y expandidos a través de los medios de comunicación. En los últimos años en nuestro país hubo una fuerte persecución política, ¿no? Basada en catalogar a determinados funcionarios sin demasiada prueba de haber cometido delitos que después fueron difíciles de sostener en la justicia, o que en la justicia se va demostrando que actuaron intereses o otros intereses más allá del de aplicación de la ley. Estamos viendo la cuestión del espionaje ilegal que fue utilizado para la construcción de causas judiciales que no tenían ningún basamento en la realidad. Entonces, de alguna manera ahí los medios de comunicación estimulan interpretaciones, o incluso hasta pueden
actuar de manera coordinada con el Poder Judicial. Y ahí es lo que llamamos entonces el lawfare, y esta actuación coordinada del Poder Judicial y los medios de comunicación es para legitimar una acción que lamentablemente va en contra del Estado de Derecho, ¿no? Porque viola la idea del debido proceso, porque se crean falsas causas judiciales, la presunción de inocencia, directamente de lo que se afecta entonces el principio de legalidad. Entonces, con esta forma de funcionar, ¿no? Donde tienen un protagonismo los medios de comunicación, lo que podemos decir es que está en crisis hasta la verdad en sí misma, ¿no? Por eso se habla de la posverdad, ¿no? Verdades que se imponen porque son repetidas, expandidas en los medios de comunicación y que se toman justamente como verdaderas, aunque sean enunciados falsos, porque no tenemos esa capacidad de procesamiento, esa capacidad de reflexión. Por eso es tan importante cuestionar lo que uno escucha en los medios de comunicación, lo que uno lee en los medios de comunicación, intentar salir también de los medios de comunicación, leer otro tipo de textos que nos pongan de alguna manera, que nos permitan reflexionar sobre el mundo en que vivimos y no ser simples autómatas que reproducimos lo que escuchamos. Esto nos pasa a todos, es una tendencia que nos pasa a todos. Por eso está en crisis la verdad, pero está en crisis también el Estado de Derecho y la democracia, porque en definitiva en esta acción de los medios lo que hay es un alto grado de manipulación, ¿no? ¿Y cómo hacemos para salir de la manipulación? Bueno, es cuestionando, reflexionando, estimulando el pensamiento crítico. Esto es lo que buscamos hacer a lo largo de esta materia y el desarrollo de esta cursada, y esperemos poder lograrlo. No queremos que piensen de una manera o de otra, simplemente lo que pretendíamos o lo que pretendimos a lo largo de este desarrollo es poder darles herramientas para que puedan pensar el mundo y particularmente el mundo jurídico de una manera más reflexiva, ¿no? De una manera más cuestionadora, que nada se nos presente como verdadero sin someterlo justamente a crítica y reproducirlo así sin más, ¿no? Lo que se pretende en esta universidad y también en esta cátedra es formar profesionales críticos. Bueno, y esperemos haberles dado algo, un poco de esas herramientas necesarias para poder lograrlo. Así que bueno, con esto cerramos la unidad 5 y bueno, y espero que le vaya muy bien en el parcial.